Quiero mandar un saludo en primer lugar a todos los que nos ven en las diferentes partes del mundo, nuestros amigos de las naciones. Quiero mandaros un fuerte y un caluroso saludo. Como decía el apóstol Pablo, gracia y paz. Y me encanta pensar que cada saludo que el apóstol Pablo hacía en sus cartas no era simplemente un saludo, era una impartición. Cuando el apóstol Pablo saludaba, él impartía gracia y paz a todas las personas que luego iban a leer sus cartas y en todos los lugares donde se iban a reproducir sus cartas a la iglesia. Y quiero desafiarte que en el día de hoy puedas estar recibiendo lo que Dios tiene preparado para ti. A través de cada testimonio que estamos haciendo en esta serie, estamos desafiándonos a creer que Dios lo hará otra vez. Y Él lo hace porque se usa de cualquier medio en este tiempo para mostrar su gloria. Y tú puedes ser un receptor. Tú puedes ser un receptor de los milagros de Dios, de lo que Dios puede hacer hoy, porque lo hizo en la cruz, lo hizo en la historia que te voy a relatar. Y si tú estás viendo este video porque algún amigo o alguna amiga te envió esto, quiero decirte que la persona que te ha enviado esto quería bendecirte. Y yo quiero que en este tiempo nuestra fe sea desafiada a eso. Si tú tienes un amigo o una amiga que está pasando un momento de dificultad, necesita fortalecer su fe, está pasando una crisis de fe, una enfermedad, una dolencia, una crisis en su vida, estos testimonios están preparados para desafiarnos en nuestra fe, reconciliarnos con Dios. Al final de este vídeo vamos a tener un momento de oración por sanidad, por milagros, por lo que sea que estás necesitando. Solo activa tu fe. Tu fe es un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y es tu fe lo que activa que los milagros de Dios comiencen a fluir. Y no hay distancia en el espíritu, no hay cosas que nos separen, sino que Dios es sobrenatural. La gloria de Dios no está anclada al espacio, al tiempo, a la materia, es atemporal. Entonces, cuando escuches este testimonio, cree que lo que te estoy contando es la realidad. Hay una ardua investigación detrás de cada testimonio. Y decirte que el ministerio de la señorita Kathryn Kuhlman no es en exclusividad, es el ministerio del Espíritu Santo, quien ha estado presente a lo largo de la historia y quien hoy en día está en nuestras vidas, está viviendo en nosotros, es nuestro aliado, es nuestro amigo. Y hoy, ¿por qué no? Tú puedes ser receptáculo de lo que Dios está haciendo. El apuesto joven del que te voy a contar su historia, entró orgullosamente en el hospital infantil de Pittsburgh y tenía ahí una cita para ver a un buen conocido doctor. Esta era una ocasión especial en su vida porque iba a ser examinado para ingresar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tenía que ver al mismo doctor que lo trató cuando tuvo la enfermedad de Perth a la edad de 9 años. La familia Juszczyk es un apellido de origen eslavo, quizás es un apellido ruso o es un apellido ucraniano. Jamás olvidaría el año que Eugenio, el mayor de sus 3 hijos, cumplió los 9. Un día después de la Navidad de 1949, la señora Juszczyk había ido de compras aprovechando las ventas especiales y dejó a Eugenio y sus hermanos menores al cuidado de un muchacho de 16 años que solía atenderles siempre que ella quería salir por unas horas. Una persona de 16 años. Cuando regresó aquel día, los niños la recibieron con el espíritu alegre de siempre, parloteando sobre lo que habían disfrutado especialmente en el juego entre el muchacho y Eugenio, algo así como una lucha a la cuerda de un tirante amarrado a las piernas para ver quién tiraba de forma más fuerte. Era un juego con el que se divertían, un poco bestial. Si fue esto la causa de lo que ocurrió, nadie lo sabe, pero 2 días después Eugenio comenzó a cojear. La señora Juszczyk le preguntó si le dolía la pierna y cuando él le dijo que no, ella se despreocupó. Cualquiera que conoce a los niños sabe que los juegos bruscos y naturalmente la madre de Eugenio supuso que era una simple magulladura.
pero él continuó cojeando y después de varias semanas vino el sobresalto al observar que la pierna empeoraba. Ella lo vio pese a sus protestas de, pero mamá, si no me duele. Al médico, lo llevaron al médico de la familia, quien pronto llegó a la misma conclusión de la señora Juszczyk, que era sin duda alguna una simple contusión. Un primer examen, ven que aparentemente no hay nada, pues es una contusión. 2 semanas más tarde, Eugenio regresó de la escuela quejándose de un dolor en el talón izquierdo. Su madre examinó el pie cuidadosamente, pero no encontró ninguna lesión. Pocos días después, Eugenio seguía quejándose más y más del dolor en el talón. Su madre notó que evitaba ponerlo sobre el suelo. Lo llevó de nuevo al doctor, quien le prescribió una radiografía. Quizás deberían de haberlo hecho al principio. 2 días después, con mucha pena, el médico dio su dictamen. Eugenio era víctima de la enfermedad de Perth. A preguntas de la señora Juszczyk, el doctor explicó que era una enfermedad que ocasionaba cambios en la cabeza del fémur, hueso de la pierna, que resultaba en deformidad. Le aconsejó ver urgentemente al eminente ortopedista del hospital infantil. Pocos días después, Eugenio y su madre se sentaban en la sala de espera de este especialista. El médico le examinó cuidadosamente y luego consultó con otro ortopedista, quería otra opinión. Ya cuando empiezan con eso que quieren otra opinión, complicado. Discutieron juntos por algunos minutos, diciendo después a la señora Juszczyk que su hijo debía ser internado inmediatamente. Le señalaron algo que ella no había notado antes, que la pierna izquierda del niño era menos desarrollada que la derecha y 1,5 pulgadas más corta. Durante los 10 días que estuvo en el hospital se tomaron más rayos X confirmándose el diagnóstico y se le aplicaron ejercicios de tracción. Esto no le hizo efecto, ante lo cual decidieron enyesarle desde el pecho hasta la punta del pie y lo enviaron a su casa. Esto era en febrero. 4 meses más tarde, en junio, regresó al hospital, le quitaron el yeso y le hicieron radiografías. Fue enyesado de nuevo hasta agosto. A fines de junio, la señora Juszczyk oyó hablar por primera vez de los servicios de sanidad del Auditorio Carnegie. Una vecina me recomendó escuchar el programa de radio, dice ella, y luego enviar mi petición de oración. El siguiente día comencé a escuchar el programa orando y ayunando por la sanidad de Eugenio. El 1 de agosto llevó a su hijo nuevamente al hospital para un nuevo examen radiológico y el yeso fue quitado y sustituido por un tirante metálico. Había sido duro estar enyesado durante los calurosos días del verano y yo personalmente lo puedo atestiguar porque cuando era pequeño también tuve una pequeña ruptura de hueso y me enyesaron junio, julio, agosto. Es tremendo. Pero el tirante, que se extendía desde la cadera hasta los dedos del pie, pesaba 15 libras, fue más desagradable aún. Eugenio, paciente hasta dar compasión, pasó todo ese periodo sin protestar. Aún intentaba jugar a béisbol con sus amigos cuando tenía el yeso y las muletas, pero ahora era imposible. Por esto rogaba a su madre: mamá, por favor, no me pueden poner yeso de nuevo en lugar de este tirante, porque le impedía mucho más la movilidad y era muchísimo más doloroso. Este ruego de su hijito le quebrantaba, particularmente pensando que quizás tendría que usar ese tirante quizás por el resto de su vida, que su pierna, a menos de un milagro, tendría que progresivamente ir a peor, encogiéndose continuamente como ya estaba ocurriendo, hasta quedar completamente deformada e inútil. El último día de agosto acudió sola por primera vez al Auditorio Carnegie. Había asistido solamente a mi iglesia y nunca había visto un servicio evangelístico como este, explica la señora Juszczyk. Y en mi iglesia nunca había oído hablar de conversión o nuevo nacimiento. Es curioso, la manera que Dios comenzó a utilizar la señorita Kuhlman me recuerda mucho a John Wesley, quien fue precursor del avivamiento ahí en 1700.
en Inglaterra y junto con George Whitefield en Estados Unidos y junto con su hermano Charles Wesley. Si alguien investiga un poco sobre el mensaje que esta gente predicaban, era sencillo, era la salvación por gracia, el nuevo nacimiento, la conversión, y eso era el avivamiento. Me llama la atención porque Kathryn Kuhlman, en el momento que ella fue utilizada también, en ese tiempo se había perdido la esencia del mensaje del Evangelio, y parte de su ministerio, aparte de restaurar en nuestra relación con el Espíritu Santo, se trató también del mensaje del Evangelio. Aquí esta señora testifica que en su iglesia no se hablaba de el nacimiento, del nuevo nacimiento, del nacer de nuevo. Dice, me gustó el culto, me gustó la reunión, pero no comprendí nada. Aún así sentí algo en ese auditorio que nunca antes había experimentado y quise volver a aprender más. La semana siguiente la señora Juszczyk llevó a Eugenio con su tirante y todo. Otros fueron sanados maravillosamente ese día, menos Eugenio. Como dice la señora Juszczyk, yo estaba aún muy ignorante acerca de todo eso, pues todo era nuevo para ella. A principios de octubre de 1950, la señora Juszczyk llevó de nuevo a Eugenio al auditorio Juszczyk de Carnegie. Llegaron un poco tarde y no pudieron encontrar asientos, así que se quedaron de pie contra la pared trasera del auditorio. De repente Eugenio sintió como si su pierna izquierda comenzara a dar tirones. El poder de Dios estaba penetrando. La señora Juszczyk se volvió a su hijo y vio su rostro radiante. Ella lo apretó contra sí y comenzó a llorar. Al instante se dio cuenta de que lo único que faltaba era algo entre ella y Dios. Sentía que debía poner fe, creyendo en Dios y no dudando de lo que tenía, de lo que le estaba diciendo su hijo. Tenía que actuar ella misma con fe, así que ella dijo una corta oración antes de terminar. Supo que había recibido esa fe necesaria para seguir creyendo, seguir caminando. Dice, con la mano de su niño entre las suyas, lo llevó al salón de consultas para señoras. Le dijo que esperara allí un momento y fue en busca de un ujier. Detuvo al primero que encontró pidiéndole un destornillador. Pudo conseguir un destornillador rápidamente y ella le dio las gracias y entró en un pequeño salón. Allí, con una oración en sus labios, sacó los tornillos y le quitó el tirante atado al zapato elevador izquierdo. Le hizo después quitarse ambos zapatos, pidiendo caminar a través del espacioso salón. El muchacho lo hizo sin dificultad y sin cojear. Aquí está esto. El muchacho lo hizo sin dificultad y sin cojear. Ella entonces lo atrajo hacia sí para ver lo que había ocurrido. La pierna izquierda había crecido milagrosamente la pulgada y media que estaba faltando y era exactamente del mismo tamaño de la otra. Juntos caminaron a casa llevando a la señora Juszczyk el tirante metálico. A la siguiente mañana llamaron al doctor, quien se horrorizó de lo que ella había hecho. Le dijo que el haberle quitado el tirante le ocasionaría un daño incalculable, acabando con toda esperanza de que pudiera haber una mejora en el futuro. La señora Juszczyk se llenó de temor y durante las siguientes semanas fue víctima de un terrible conflicto interno en su interior. Ella había actuado en fe y por fe, había creído completamente en el poder de Dios para sanar, sabía que Dios había tocado a Eugenio, pero entonces se dijo, Dios también obra por medio de los médicos. Quizás debía poner atención a lo que los doctores le estaban diciendo, a lo mejor estaba contrariando. Durante esas pocas semanas siguientes le puso el tirante de nuevo, quitándoselo infinidad de veces, como dice ella. Después de hablar con los doctores se lo ponía y después de orar ardientemente se lo quitaba. Entonces ella escuchaba a los médicos y se lo volvía a poner. Ella se iba a orar y se lo quitaba. Un día, casi inmediatamente después de haberle puesto el aparato, la pierna apareció llena de granos. Esto era la advertencia de Dios, declara ella. Ahora lo sé, pero entonces estaba demasiado preocupada, insegura y atemorizada para entenderlo. Se lo quitó entonces hasta que los granos desaparecieron, poniéndoselo de nuevo.
Esa vez la pierna casi al instante y sin razón aparente se puso amoratada. Finalmente dice, y escuché la voz de Dios y vi su mano en todo esto. Le quité el tirante de una vez para siempre y no se lo volví a poner. Una vez que me propuse creer a Dios realmente por la sanidad de mi hijo, el temor me dejó. Es decir, tuvo un punto de quiebre en el cual dijo, escojo creer. Su pierna desde el primer momento en que le quitó el tirante en el auditorio, hace 12 años, ha permanecido perfectamente. A petición de los médicos, la señora Juszczyk llevó a Eugenio en intervalos regulares para hacerle diversos exámenes. Los doctores se asombraron de esta sanidad, declarando que era un milagro. 3 años después recibía lo que ahora constituye uno de sus más apreciados tesoros, una carta con fecha de marzo de 1953, firmada por ambos ortopédicos eminentes que habían tratado a su hijo. Le pedían traer a Eugenio al hospital, ofreciendo pagar todos los gastos para que él pudiera ayudar a otros enfermos faltos de fe para creer, probándoles que el poder sanador de Dios es real. Los esposos Juszczyk regalaron al hospital el tirante metálico que su hijo había usado por tan corto tiempo. Eugenio asistió al Waynesburg College, en donde jugó en el equipo de béisbol y ganó el trofeo del primer luchador de su clase. Al llegar el tiempo de su servicio militar, decidió ingresar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde los requisitos de orden físico son probablemente los más estrictos que en cualquier cuerpo del ejército norteamericano. Antes de aceptarlo, en octubre de 1961 le hicieron volver a los mismos doctores que lo habían tratado por la enfermedad de Perth para que le tomaran una nueva radiografía. En el momento de escribir esto, es miembro de la Fuerza Aérea sirviendo en la Secret Code Division. Después de conocer esta historia del poder de Dios, ¿quién no podrá decir conmigo, yo creo en milagros? Y me encanta cómo termina esta historia. Es la señorita Kuhlman desafiando nuestra fe a creer, a seguir creyendo en esta obra que Dios hace en la vida de las personas. Y me encanta este testimonio porque cuenta la historia de una persona que no mereció lo que le sucedió. No hizo nada malo, no es por un pecado, no es una situación así, sino que simplemente fue un descuido, quizás, nadie sabe bien por qué, pero le vino esta enfermedad. Y la manera en que Dios procedió fue tremenda, porque nadie le puso la mano, nadie fue a orar, nadie hizo nada específico, sino que ellos fueron a esa reunión, estuvieron expuestos al ambiente de fe, el chico sintió el poder de Dios, creyó que Dios lo estaba sanando y así fue. A pesar de las dudas, y cuando Dios hace algo, las personas van a dudar probablemente al principio, pero siempre se muestra que es Dios quien está haciendo esa obra. O sea, Dios no necesita ser defendido. En este caso, Dios hizo algo en las piernas de este joven. La madre no lo podía entender, le costó mucho tiempo creerlo, y mientras tanto escuchaba a los médicos, le ponía el hierro, se lo quitaba porque oraba. Bueno, quizás es un proceso que también muchas veces nosotros podemos vivir en nuestra fe personal, esas crisis de fe que vivimos a causa de diferentes situaciones en nuestras vidas, donde oímos a Dios, donde Dios hace cosas en nosotros, nos cuesta creerlo, le damos la espalda, escuchamos consejos que nos dicen, no, eso no es así, no puedes creer eso, y luego volvemos a orar y Dios nos vuelve a convencer y luego le volvemos a dar la espalda una y otra vez. Y quizás nos cuesta, pero el momento de creer es una decisión nuestra, al igual que en el primer momento escogemos creer y le entregamos nuestro corazón a Jesús. El creer por cualquier otra cosa que Dios pueda hacer en nuestras vidas funciona de la misma manera, y es simplemente tomar una decisión y creerle. Señor, quiero darte muchas gracias por cada uno de las personas que están conectándose con nosotros a través de esta forma.
Señor, yo quiero que en este momento orar por aquellos que pueden decir, bueno, mi fe me está fallando, no sé dónde está, estoy en una situación donde necesito tirar de la fe de otra persona. Yo oro, Señor, que en este momento, a través de este testimonio, Señor, esto sea un punto de inflexión en la fe de las personas que puedan estar viendo esto, en dificultades, en diferentes situaciones. Que reciban, Señor, el don de fe. Que reciban, Señor, aquello que están necesitando de ti. Que este punto de contacto, Señor, sea el chispazo que ellos están necesitando para recibir de ti su liberación, su sanidad, su salvación. ¿Y por qué no simplemente levantas tus manos y simplemente le dices, Señor, yo creo que tú estás aquí, creo que me estás escuchando, creo que puedo recibir de ti lo que necesito. Y Señor, yo te pido que tú seas el que esté supliendo cada una de nuestras necesidades en este tiempo, en el nombre de Jesús. Nosotros ponemos nuestra expectativa y nuestra fe y nuestro descanso en tu obra en la cruz, en lo que tú hiciste en la cruz. Así que descansamos y confiamos en esa obra completa. Y Señor, aquellos que están necesitando sanidad, la reciben ahora. Aquellos que están necesitando restauración, la reciben ahora. Los que necesitan recibir salvación, reciben ahora el don de la salvación por medio del Espíritu Santo, que tú nos convences, Señor. Tú eres el que nos convences. Y te doy gracias por este tiempo. Amigos, gracias por conectar con nosotros. Yo creo que Dios está haciendo su trabajo a través de cada testimonio que recibimos y también a través de cada testimonio que estamos publicando. El trabajo del Espíritu Santo es respaldar el Evangelio. No es el nuestro respaldar el Evangelio, es el Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo respalda el Evangelio. Es la cadena. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Simplemente invitarte a que te sumas al devocional que hacemos todos los días. Publicamos un devocional diario de 2-3 minutos, no es largo, es inspiracional. Y si te suscribes y activas las notificaciones, te van a estar llegando avisos de todos los días que estamos compartiendo esto. También cada uno de los testimonios de Yo Creo en Milagros de Kathryn Kuhlman. Son 18 diferentes capítulos que vamos a hacer, así que hay bastantes. Y sobre todo, ayúdanos a difundir, ayúdanos a compartir a través de las redes sociales. Por lo menos 5 de tus amigos a través del WhatsApp que les puedas enviar e invitarlos personalmente, que puedan ver, que puedan ser inspirados y desafiados en su fe. Así que te dejo con esto y te invito a que puedas vernos en nuestro próximo vídeo, en el cual vamos a seguir contando testimonios.